Vamos a empezar con Xavier y con su región, Cataluña, donde el gobierno catalán delineó un plan para someter a voto un referendo independentista en esta región de 7,5 millones de habitantes, donde casi 5,5 millones tendrían la capacidad de votar. El gobierno español, a su vez, convocó esta mañana, hace unas horas, un gabinete de emergencia para poder bloquear este recurso que el gobierno nacional considera que es inconstitucional. Fue un fin de semana lleno de tensión después de la firma por parte del líder catalán Artur Mas de un decreto convocando formalmente al referendo, una medida que el gobierno llamó públicamente un suicidio político y una irresponsabilidad. Según este decreto que se firmó el sábado, los catalanes mayores de 16 años estarían elegibles para votar y las autoridades anunciaron que preparaban 10.000 puestos de votación. En este momento el caso está en manos del Consejo de Estado español, ya que, como hemos dicho, es un asunto que según el gobierno está contra la Constitución. Xavier, usted como catalán y nosotros como un público latinoamericano, quisiéramos saber de su parte, primero, una explicación para latinoamericanos de lo que está sucediendo. Es un asunto legalmente muy complejo, políticamente muy sensible, y por otro lado, si puede en pocos minutos resumir cuáles son los escenarios que le esperan a los catalanes y a España. Sí, cómo no, vamos a intentarlo lo más rápido posible, lo más claro que se pueda. Esto es una petición de esa parte de España, de Cataluña, para tener más capacidad de autogobernarse. En esencia es eso. Entonces, según la Constitución española, esto no se puede hacer, porque según ese texto legal hay un artículo que dice que para poder consultar a una parte de la ciudadanía sobre una posible independencia hay que consultar a todo el país, a toda España. Por lo tanto, se considera desde Madrid que eso no es legal. Entonces, la parte catalana lo que dice es: nosotros ya hemos ido a ese camino de hablar con España. Durante muchos años hemos intentado que Madrid atienda nuestras reivindicaciones de una mayor autonomía, atender a un balance fiscal que es muy contrario a Cataluña, que aporta mucho a la riqueza de España, pero a cambio recibe muy poco, según esta idea que emana desde Cataluña, y por lo tanto se cree en esa zona que hay una injusticia social que debe terminarse. Entonces, como esto es un choque de trenes político, lleva a un recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno central hoy ha presentado delante del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que este tribunal admite a trámite este recurso. En realidad son dos recursos: contra una ley de consultas, que el gobierno catalán quiere consultar a la gente sobre el futuro político, y sobre la convocatoria de este referéndum que se celebraría el 9 de noviembre. Cuando el Tribunal Constitucional admita a trámite estos dos recursos, automáticamente por ley las dos iniciativas quedan paralizadas. Y el tribunal tiene 5 meses para determinar qué es lo que va a ocurrir. Pero aquí está la trampa. ¿Qué ocurre mientras el Tribunal Constitucional no decida qué ocurre con esos recursos? El gobierno catalán, por ley, tiene la capacidad de hacer campaña para convocarnos a los catalanes a votar. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, que hay una campaña institucional en toda Cataluña pidiendo a la gente que el 9 de noviembre vaya a depositar su voto. Lo que pasa es que no sabemos si va a haber voto, porque no sabemos lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Por tanto, un galimatías jurídico muy importante. Y ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo más probable que ocurra es que el Constitucional lo tumbe todo y esto no se mueva, y entonces Cataluña, una posibilidad muy clara es que convoque elecciones anticipadas. Si eso ocurre, el presidente catalán tiene yo creo, es una opinión personal, la idea de que el resultado que salga de esas elecciones anticipadas se utilice como template, que llaman aquí, como carbon copy, de la consulta que no se ha permitido hacer. Con lo que, si usted vota por una opción de partido que apoyaba la independencia, van a considerar que ese es el resultado válido. Otra opción posible es que esto no ocurra y Cataluña decida unilateralmente declarar la independencia y se vaya a los organismos europeos, especialmente a Bruselas, y diga: mire, a mí no me dejan aplicar la legalidad en mi casa porque según Cataluña esto es legal, y decidan ustedes cómo nos situamos en el mundo. Hemos visto otros casos en esta situación, como por ejemplo Kosovo. Y ahí estamos. Y para terminar el cuento rápido, yo querría solo decir que este Tribunal Constitucional que tiene que decidir esto está presidido por un ex militante del partido del gobierno que está en contra de esta consulta. Y luego hay otra cosa que querría decir, que es que el gobierno español
y ha adelantado la decisión del tribunal antes de que el tribunal se pronuncie. Lo que me lleva a decir, como catalán y como ciudadano del mundo, que esto es una tropelía democrática muy grande, porque uno no puede adelantar lo que un tribunal va a sentenciar antes de que eso ocurra. Y si lo hace, nos lleva a pensar que hay una connivencia entre el poder político y el poder judicial, por lo tanto, una falta de democracia. María Luisa. Me llama mucho la atención todo lo que se va a generar a partir de la espera que se produce entre el momento que se da la convocatoria hasta el momento en que falle el tribunal. ¿Cabe la posibilidad en todos esos escenarios que tú nos has mencionado que también el gobierno solicite una resolución automática en tanto el Tribunal Supremo todavía no ha decidido nada o esto queda descartado? Bueno, es que los tiempos del tribunal teóricamente no pueden imponerse desde el poder político. Es decir, que el Tribunal Constitucional, cuando admita esto a trámite, como he comentado, tiene 5 meses para tomar una decisión. Es cierto que hay presiones políticas para que esta decisión del tribunal se tome antes del 9 de noviembre, que es la fecha establecida por Cataluña para votar, porque si esto ocurre y como creemos el Constitucional lo tumba todo, esta convocatoria electoral no queda anulada, queda suspendida. Y es distinto, muy distinto jurídicamente que te anulen una convocatoria que te la suspendan. Porque cuando uno la anula está pendiente de una resolución final y por lo tanto puede seguir su trámite de pedir el voto. Pero si se suspende, no. Entonces tú no estás atado de manos y no puedes seguir adelante. De todos modos, a mí me parece que para nuestros telespectadores latinoamericanos lo más importante que se debe entender de este asunto es que este tribunal ya fue consultado en el año 2006 sobre una iniciativa catalana que lo que pedía básicamente era mantener el status quo, que Cataluña estuviera dentro de España con un mayor reconocimiento, que se dieran cuenta del esfuerzo económico que Cataluña genera en España. Y ese tribunal prescindió completamente de la opinión del 90% de los votos del Parlamento de Cataluña. Dijo que esa ley, ese estatuto, como lo llamamos allí, no podía seguir adelante. Por lo tanto, ya ha habido un intento de aunar voluntades que Madrid despreció. Eso es lo que algunos catalanes dicen. Por eso ahora mucha gente dice, este gobierno español es una fábrica de independentistas catalanes, porque se ha pretendido, se ha intentado, se ha querido llegar a un consenso, pero cuando eso no es posible y cuando la única respuesta es no, no a todo, no negocio, no hablo, no me siento, no quiero saber nada de ti, llegamos a esta situación. López Zamorano. Bueno, un poco todo el contexto, ¿no? Viniendo de lo que acaba de ocurrir en Escocia, ¿no? Y en el Reino Unido, donde temas muy sensibles políticamente se dirimieron bajo una normalidad democrática sin problemas, temas apasionantes, ¿no? Con muchas posiciones encontradas y sin embargo, bueno, se llevó a cabo el proceso y después del desenlace, claro, no todo el mundo quedó a gusto, pero todo está en tranquilidad. Un poquito sorprende, ¿no? Que toda esta oposición que se haya una consulta que además, hasta donde entiendo, no es vinculante, ¿no? Lo que preocupa para mí, según lo veo, son los escenarios de qué pasaría si el Constitucional, como anticipa Xavi, se pronuncia por admite y se genera la suspensión. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el propio Arturo Mas es rebasado por la propia comunidad, los movimientos que está organizando? Se habla de que podrían incluso haber arrestos. Vamos, no es que se quiera penalizar o judicializar el tema, pero obviamente esto habla de que podría ser un caldo de cultivo para problemas o descontento social más grande en Cataluña. Bueno, desobediencia civil, que ha habido ya un líder político catalán que ha llamado a la desobediencia civil. Eso no quiere decir necesariamente vulnerar la ley, quiere decir no aplicar lo que los gobernantes imponen sobre un territorio. Y entonces hay quien hace comparaciones y dice, ¿verdad que no nos parece mal lo que hizo Gandhi en India o Martin Luther King en este país? ¿Por qué no se puede desobedecer civilmente una decisión que te perjudica como ciudadano? Porque hay muchos ciudadanos de Cataluña que están aportando mucho al Estado y no reciben a cambio no solo lo que aportaron, sino que están en peores condiciones económicas que otros ciudadanos españoles que se están beneficiando de la solidaridad. Entonces ese es un poco el debate.